Mis amados hermanos, hoy finaliza oficialmente Semana Santa, la conmemoración de lo que es la última semana de Jesús antes de ser llevado a la cruz. Eso es lo que se recuerda o lo que se recordó a lo largo de estos días en esta semana que también se conoce como la Semana Mayor. Y en la historia bíblica, esta semana es una semana muy intensa. Empezando desde el domingo anterior, cuando se celebra o se conmemora la entrada triunfal de Jesús, o lo que nosotros conocemos comúnmente como el Domingo de Ramos. Es la celebración en la que Jesús ingresa a Jerusalén proclamado como rey. Alguien dijo que si una persona hubiera estado en Jerusalén durante esos días antes de la crucifixión, no le cabría la menor duda que Jerusalén estaba experimentando un avivamiento por todo lo que estaba pasando y por la conmoción que estaba produciendo Jesús. Mateo narra este evento o todo lo que se conoce como la Semana Santa desde el capítulo 21 culminando en el capítulo 28. También encontramos esta narración en el Evangelio de Marcos, de Lucas y de Juan, quienes le dedican bastantes capítulos a hablar acerca de esta semana. Y varios de estos sucesos son complementarios, no todos están narrando el mismo evento. Así que unos se enfocan en algunos aspectos, otros se enfocan en otros, pero complementan la semana. Así que si usted quiere conocer un poco más acerca de esta última semana, le recomiendo que lea los evangelios en estos capítulos para que pueda ver los detalles de todo lo que fue esa semana. Pero hay un pasaje en particular que está mencionado en los 4 evangelios y es el pasaje que estamos considerando nosotros, el de la resurrección. El de la resurrección, el evento narrado en esta mañana. El pasaje anterior habla acerca de la crucifixión de Cristo, desde el momento en que fue entregado a Poncio Pilato para ser sentenciado hasta el momento de su muerte y posterior sepultura en el comienzo del día de reposo. Los siguientes versos constituyen el final del Evangelio de Mateo, en donde Jesús se encuentra con sus discípulos y en donde los envía en lo que se conoce como la Gran Comisión. Y allí hace un llamado a sus discípulos a llevar el mensaje del Evangelio y a ser discípulos a todas las naciones. El tema principal de los versículos que nosotros estamos considerando en esta mañana, del versículo 1 al versículo 10, es indudable. El tema de la resurrección se menciona 2 veces en el pasaje y nos muestra que el Señor Jesucristo resucita de entre los muertos. Pero no solamente es el tema de la resurrección lo que nosotros debemos considerar, sino el efecto que éste produce en la vida de las personas que se encuentran con él, particularmente de este grupo de mujeres, en aquellos que han puesto su confianza en el Señor. Y de paso lo podemos plantear también para nuestras vidas, cómo la resurrección nos debe impactar a nosotros como creyentes, como aquellos que han puesto su confianza en el Señor. Esa es una de las verdades que fundamentan nuestra fe como cristianos. El mismo apóstol Pablo en Corintios capítulo 15, primera de los Corintios capítulo 15, habla acerca de la importancia de la resurrección. Es un aspecto fundamental para la fe cristiana. Si la resurrección no ocurrió, dice el apóstol, vana es nuestra fe y nosotros somos o deberíamos ser tenidos como los más dignos de lástima, porque aún estaríamos en nuestros pecados. Pero Cristo resucita. Y eso marca la diferencia. Es de hecho uno de los aspectos fundamentales que nos diferencia de otros sistemas religiosos. Nuestro Salvador vive. Y eso es fundamental. Ahora, el pasaje que estamos considerando, los evangelistas toman distintos aspectos para complementar la historia. Y nos muestran cómo ese suceso de la resurrección es señalado como indudable. Los 4 relatan este suceso con más o menos bastante claridad para que nosotros lo podamos entender. Los oyentes originales que están escuchando el relato de Mateo, de seguro habrán sentido el impacto que esto debió haber producido en sus vidas. Debieron haber sido alentados por el testimonio de lo que estas mujeres contaron, de cómo sus vidas fueron transformadas. Y eso espero, mis amados, que ocurra con nosotros en esta mañana. Que este suceso, que la resurrección también nos transforme a nosotros y nos permita ver nuestra vida cristiana de una forma diferente. Al narrar entonces este relato histórico y el relato de la resurrección, la fe de los primeros creyentes fue afianzada y ese debe ser también nuestro objetivo en esta mañana, que nuestra fe sea afianzada. Ellos en medio de las persecuciones, en medio de las pruebas, miraron al Jesús resucitado y tuvieron fortaleza para enfrentar lo que viniera. Esa debe ser también nuestra meta en esta mañana al estudiar este pasaje.
Y lo que vamos a hacer para poder cumplir este objetivo es ver este pasaje en 4 escenas, y es la estructura en la que yo he dividido este sermón. Y al final miraremos una pregunta: ¿qué tiene que ver la resurrección con nosotros hoy? ¿Qué tiene que ver la resurrección con nosotros hoy? Por eso este sermón lleva por título: ha resucitado, vengan y vean. Ha resucitado, vengan y vean. Y vamos a ver la primera escena, que la encontramos nosotros en el primer versículo. Mateo capítulo 28, versículo 1. Y yo he titulado esta escena: pasado el día de reposo. Pasado el día de reposo. Acompáñenme nuevamente a Mateo capítulo 28 y leamos la palabra del Señor. Dice la escritura de la siguiente manera: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Este versículo nos sirve a nosotros para poner el escenario, el telón de fondo en el que se va a dar la resurrección, y mostrar a las protagonistas que hacen parte de este suceso. Este día terminaba oficialmente, el día de reposo terminaba oficialmente el sábado alrededor de las 6 de la tarde. Era establecido por la ley. Los judíos detenían todas sus actividades durante ese día, no podían hacer ninguna actividad. Y Jesús fue sepultado víspera al día de reposo. Los judíos cuentan los días de tarde a tarde. Así que antes de iniciar el día de reposo, Jesús fue sepultado antes de que empezara el día de reposo. Así que los preparativos para poder sepultar el cuerpo de Jesús debieron darse muy apresuradamente. No tuvieron suficiente tiempo para preparar el cuerpo. Durante ese tiempo no se podía hacer nada. O sea, durante el día de reposo, los israelitas tenían que permanecer en sus casas, y eso impidió que ellas pudieran ir al sepulcro para poder prestar o rendir homenaje al cuerpo de Jesús a través de las especias que iban a poner en su tumba. Y de ese día en particular, del día de reposo, la Escritura guarda totalmente silencio. No se nos dice mayor detalle. Es un silencio tremendo en la Escritura durante ese día de reposo. Lo único que se nos dice es que cuando finalizó el día de reposo, este grupo de mujeres salieron a comprar las especias para tenerlas listas para ir al otro día, el primer día de la semana, para preparar el cuerpo de Jesús. Y esto debió haber ocurrido aproximadamente alrededor de las 6 de la tarde. Cuando finalizaba el día de reposo, los comercios nuevamente abrían y las personas tendrían la oportunidad de poder comprar aquellas cosas que necesitaban para el día siguiente. Así que durante ese poco tiempo las actividades comerciales se reanudarían, y esta sería la oportunidad para poder comprar las especias. Las mujeres querrían estar preparadas para ir lo más temprano posible a la tumba, y es lo que nosotros encontramos en el pasaje. Mateo nos presenta aquí entonces a las protagonistas. Nos dice quiénes eran ellas: María Magdalena y la otra María. También estaba María, la madre de Jacobo y Salomé, y Lucas nos menciona a Juana, junto con otras mujeres, en Lucas capítulo 24 al 10. Y el primer día de la semana, pasado el día de reposo, muy temprano en la mañana, encontramos a este grupo de mujeres que se dirigían al lugar donde pusieron a Jesús para terminar de organizar su cuerpo para la sepultura. ¿Y por qué ungirle? Esa es una pregunta que debemos hacer nosotros. ¿Por qué ungirle? Para los israelitas, a diferencia de otras culturas, especialmente los egipcios, los cuerpos no se embalsamaban, sino que se honraban poniendo especias, y de esa forma disimular un poco el olor a la carne en descomposición. Pero ¿qué demostraba esto de parte de ellas? Ellas amaban a Jesús. Ellas amaban a Jesús y habían dispuesto su corazón y todo su ser para ir a honrar al Señor. Pero tenían un gran problema, y es que no habían creído en que Él resucitaría. Yo recuerdo cuando vino el pastor Juan unas semanas atrás, y él lo dijo de esta forma: cuando ellas fueron a la tumba, ellas fueron a encontrar un cuerpo. No habían creído que Jesús resucitaría. Ellas amaban a Jesús, pero no habían creído que Él resucitaría.
Jesús anunció esto con toda claridad. En Marcos capítulo 8, el versículo 31, él dijo que sería entregado, pero que resucitaría. En 9:31, en 10:34, en el Evangelio de Marcos, nosotros encontramos esos textos que evidencian el testimonio de Jesús. Pero al parecer, hasta este punto, ellas no estaban convencidas de esta verdad. Así que nos encontramos en el primer día de la semana, el día de reposo había finalizado, pero el Señor quiere hacer algo importante con ellas. Cambiar el reposo, cambiar el reposo. El reposo que había sido una ordenanza dada por Dios para que ellos se encontraran descanso en el Señor, ahora tendría un nuevo sentido, no el séptimo día, sino el primer día de la semana. Es por eso que nosotros como pueblo del Señor nos reunimos el domingo, que es el primer día de la semana, para celebrar a nuestro Señor y Salvador resucitado. Y eso es descanso para nosotros. Y eso es lo que pasa cuando ellas llegan a ese lugar, que aunque a un principio no lo entendieron, después lo comprenderían cuando ven a Cristo resucitado. Hay un verdadero descanso que solamente puede venir de Él. El descanso de vernos a nosotros mismos perdonados y reconciliados con el Padre. Ese es el descanso que nosotros encontramos en Él. Y en este grupo que se dirige, lo más probable es que María Magdalena hubiera llegado más temprano que las otras. Llegaría más temprano, según Juan capítulo 20, el versículo 1 y el versículo 2. Vayamos allá, por favor. Juan capítulo 20, versículo 1 y versículo 2. Y aquí se nos narra que María Magdalena fue la primera en llegar. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Las demás seguramente llegaron después. Este grupo de mujeres que habían servido a Jesús y que habían estado caminando con Él, ahora rendían homenaje por última vez al Señor. Y volverían al lugar donde lo pusieron para rendirle una vez más honor al preparar su cuerpo para la muerte, como ellas pensaron. Desconfiaron de las promesas de Jesús de resucitar al tercer día, pero llegaron allí con un profundo afecto que tenían por este Señor y Salvador. Estas mujeres fieles van a servir por última vez al Señor, o por lo menos eso es lo que ellas creían. Así que lo que pasa a continuación nos lleva a nuestra segunda escena y que encontramos nosotros en los versículos 2 al versículo 6 y que yo he titulado Un ángel mensajero de esperanza. Un ángel mensajero de esperanza. Vaya conmigo nuevamente a Mateo capítulo 28 versículo 2 al versículo 6. Dice la palabra del Señor, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mientras que las mujeres se dirigen al sepulcro, algo ocurre. Casi que simultáneamente está pasando esto. ¿Recuerdan? María Magdalena va al sepulcro y ya la piedra está removida, ha sido quitada. Tal vez no hacía mucho tiempo en que esto había ocurrido. Cuando llegan las otras mujeres, la piedra ha sido quitada, ya no está puesta en el lugar. Un ángel que es enviado desde el cielo baja para que la tumba sea abierta. ¿Y cómo lo hace? Dice la palabra del Señor, produciendo un terremoto para que no solamente se removiera la piedra, sino para que Él se pudiera sentar en ella. Es un terremoto sobrenatural, porque solamente ocurre en el lugar de la tumba. ¿Se da cuenta que las mujeres van de camino y no sienten el terremoto? Solamente ocurre en ese espacio en particular. Ellas van pensando, de hecho, según lo que nos dice la Escritura, en Marcos capítulo 16, el versículo 3, ¿y quién nos va a remover la piedra?
Recuerden que Jesús fue puesto en una tumba, en una cueva, y fue rodada una gran piedra, una piedra muy pesada, y posterior a eso fue sellada y había guardas en ese lugar para que el cuerpo no fuera llevado. Ese era el temor de los sacerdotes. La piedra fue puesta en la tumba de seguro y esto sería un obstáculo para la labor que las mujeres deseaban hacer. Así que ellas van pensando, tenemos todo, pero ¿quién nos va a remover la piedra? Pero esto, mis amados hermanos, no es un obstáculo para Dios. Él envió a un ángel para mover esa gran y pesada piedra puesta en la entrada de la tumba. Y Jesús ya había salido de la tumba para cuando esto ocurre. Y eso es importante, mis amados hermanos. Esto es muy importante. La piedra no es movida para que Jesús pudiera salir, sino para que las mujeres pudieran entrar y luego los discípulos pudieran entrar y pudieran ver que Jesús no estaba allí. Jesús ya no estaba cuando la piedra está removida, porque ya ha resucitado. La piedra no es un obstáculo para la resurrección de Cristo, mis amados hermanos. Y esto es importante porque trae una aplicación para nuestras vidas que es muy importante. Mis amados hermanos, es importante entender que delante de nuestro Dios no hay obstáculos que puedan impedir que una persona pueda ver la luz de Cristo. No hay piedra tan pesada que el Señor no pueda mover. Y cuando el Señor quiere, la piedra de la incredulidad es quitada por el poder de Dios en el corazón de los hombres. La piedra quitada y la tumba vacía además nos demuestran un poderoso mensaje, y es que nada puede detener a nuestro Salvador. Eso es lo que nos garantiza esta escena. Nada puede detener a nuestro Salvador. Tenemos que tener seguridad. Por eso cuando María Magdalena llega siendo muy oscuro, la piedra ya ha sido movida y ella sale corriendo para dar aviso a los apóstoles. Posteriormente llegan las otras mujeres y encuentran la tumba abierta y lo que ha pasado. El versículo 3 de hecho nos describe el ángel. ¿Y por qué esta descripción es importante? Para señalar que este no es un ser humano cualquiera. No es un ser humano, de hecho. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Era para evidenciar que este no es un ser humano, sino un enviado por Dios con una comisión especial. Por eso hay una descripción tan detallada de quién es este ángel enviado por el Señor. Y luego el versículo 4 nos cuenta acerca de esos primeros testigos de todo este suceso. Versículo 4 dice, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. De miedo a él, los guardas que estaban ahí, la guardia que había sido puesto a la entrada de la tumba, quedaron como muertos, dice la palabra del Señor. Unos soldados puestos para custodiar la entrada sellada del sepulcro quedan impactados con lo que ocurre. Vaya conmigo al 27, capítulo 27, versículo 62 al versículo 66, para entender el contexto. Dice, al día siguiente, eso es en el reposo, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, y de asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Así que durante esos días había allí una guardia, habían soldados allí establecidos para guardar la tumba. Pero nuevamente esto no es un obstáculo para el Señor. Al parecer ellos ven todo esto y dice la palabra del Señor que caen como muertos, no paralizados o desmayados, sino como muertos por causa de la impresión. ¿Cómo debería haber sido el impacto de esta escena para ellos? Tuvieron temor, pero cuando volvieron en sí, huyeron despavoridos. La palabra que usa Mateo denota miedo, y es una palabra que en el original tiene el significado de huida, pero después implicaba aquello que obligaba o que provocaba la huida. ¿Qué fue lo que produjo que ellos salieran huyendo? Todo lo que estaba aconteciendo en este momento. Y esto, mis amados hermanos, debe llamar poderosamente nuestra atención. Porque ellos estuvieron allí, vieron el ángel, pero no vieron al Salvador.
Las mujeres verán el ángel y verán al Salvador y sus vidas serán transformadas. El mismo suceso, el mismo evento, pero el resultado es diferente. Y no quiero que pierda eso de vista. Así que ellos huyen por ver el poder de Dios demostrado en la aparición del ángel, en el terremoto, y ver moverse la pesada piedra del sepulcro. No por mano humana, sino por el poder de Dios. El terremoto externo fue luego un terremoto personal al ver el ángel. Y ellos quedaron impactados de modo que fueron espantados, muertos por causa del miedo. Hubo un trauma tan grande ante lo ocurrido, pero no por el encuentro del Salvador. No por el encuentro del Salvador. Noten que ellos tienen miedo. Cuando llegan las mujeres, ellas también sienten miedo, sienten temor. Pero el resultado será diferente. ¿Cómo hubiera cambiado la vida de estos soldados si se hubieran encontrado con el Salvador? ¿Cómo hubiera cambiado su vida si hubieran visto a Jesús resucitado? Pero no lo vieron. Así que prefirieron contar una mentira que depositar su confianza en el Salvador. ¿Recuerda? El pasaje a continuación dice y habla acerca del informe de la guardia y dice: mientras ellas iban, he aquí, unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Qué triste historia, ¿no? Vender su vida por dinero. Creyeron una mentira y divulgaron una mentira y perdieron lo más importante, la salvación que el Señor les podía dar. De hecho, ellos huyen también porque temen por su vida. Si el gobernador se enteraba de esto, ellos eran los responsables por haber dejado que esto ocurriera. Pero todo esto está a la mano del Señor. Para ellos el asunto no es solo los ángeles, sino su vida que estaba en riesgo. En ese instante es cuando las mujeres llegan al sepulcro, lo que nos coloca en el mismo clímax de la historia. El ángel no conversa con los soldados, pero sí con las mujeres, versículos 5 y versículo 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El ángel habla con las mujeres para primero tranquilizarlas. Ellas ven todo esto y de inmediato yo creo que entran en pánico cuando ven la piedra movida. Y cuando ven el ángel, entran en pánico. Pero el ángel habla para tranquilizarlas, porque están llenas de temor ante todo lo que está aconteciendo. Ustedes están buscando a Jesús, pero lo están buscando en el lugar equivocado. El ángel conoce los sucesos de los últimos días. Jesús fue crucificado, murió, fue sepultado. ¿Y por qué es necesario escuchar estas cosas? Para darse cuenta de que no estaban en el lugar equivocado. Ellas no se equivocaron de lugar, llegaron al lugar correcto. Están buscando al que es, pero lo están buscando en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque ha resucitado. Ellas tienen que darse cuenta de que esa es la tumba, pero que Cristo no está allí. Por eso el ángel les dice: vean, venid y ved el lugar donde lo colocaron. No está ahí. No lo busquen ahí, que ahí no está. Así que las mujeres reciben un desafío a creer la noticia y por eso les llama a no temer. La noticia era de por sí impactante, mis amados hermanos. La promesa de Jesús era cierta. Ahora es hora de creer, de cambiar sus acciones, porque ya no hay un cuerpo que ungir. Hay una noticia que anunciar. No es un cuerpo al que le vamos a rendir honores. Es un Salvador al que hay que proclamar porque ha resucitado. ¿Y por qué deben hacerlo? Precisamente por eso, porque Cristo ha resucitado. La maravilla de su resurrección les da el valor ahora de anunciar la noticia, mis amados hermanos. Y es importante entender los sentimientos y las emociones que ellas están experimentando.
Miren, ellas pasan del temor a luego el gozo. Lo que nos lleva a nuestra tercera escena y que encontramos nosotros en el versículo 7. Un mensaje que anunciar. Un mensaje que anunciar, dice la palabra del Señor, versículo 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Miren, el ángel no solamente tiene el propósito divino de mover la piedra, sino de indicarle a las mujeres lo que deben hacer. Es un enviado, es un mensajero. El ángel les indica a las mujeres lo que deben hacer y es anunciar a los discípulos lo que ha acontecido. Recuerden que los discípulos están escondidos, llenos de temor. Solo 3 días atrás, su Señor ha sido crucificado. Así que ellos están llenos de temor, de tristeza, escondidos. Pero con estas instrucciones que el ángel les da a estas mujeres, ellas cobran ánimo. Jesús está cumpliendo lo que Él les dijo semanas atrás, demostrando que es Dios y que la muerte no lo podía retener, como dice la Escritura. Jesús ha resucitado entre los muertos, ahora deben cumplir una cita con Él. Y eso es lo que el Señor quiere que ellas vayan y digan a sus discípulos. Tenemos una cita, esa cita es en Galilea. Pero no será la única cita o el único encuentro que Jesús tendrá con ellos. Durante esos días, antes de encontrarse con ellos en Galilea, va a tener algunos encuentros particulares que nos narran precisamente los evangelios. Y Lucas nos dice que ahora todo tiene sentido para ellas. Vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 24, el versículo 26. Lucas capítulo 24, versículo 26. Dice la palabra del Señor. 24 versículo 6, perdón, 24 versículo 6. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, versículo 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Es en ese momento cuando todo cobra sentido, todo lo que ha sido anunciado por el Señor. El cumplimiento de esas palabras, de su propio anuncio de su muerte y de su resurrección se está cumpliendo. Son precisamente esas noticias las que debían escuchar sus discípulos, quienes para ese momento ya habían escuchado el informe de María Magdalena. Recuerden que ella fue la primera que fue. Ahora Juan y Pedro se dirigen corriendo al sepulcro para darse cuenta de lo que María Magdalena les había contado, pero también para encontrarse con el Señor. Vendrían de camino a corroborar lo dicho y sin embargo para los demás este suceso no había terminado todavía. Nos queda una última escena para considerar en este pasaje de Mateo capítulo 28 y es el maravilloso encuentro con el Salvador resucitado. El maravilloso encuentro con el Salvador resucitado. Versículo 8. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. ¿Saben, mis amados hermanos? Si hay algo que me impacta de este pasaje, es ver la transformación y el cambio en estas mujeres al ver al Señor resucitado y al considerar todo lo que la resurrección es para ellas. Miren, mis amados hermanos, cuando ellas llegan y ven todo lo que ha acontecido al ver la piedra removida, el ángel están llenas de temor, pero cuando escuchan las noticias de que ha resucitado, ese temor es cambiado por gozo, pero cuando se encuentran con el Señor y Salvador, ese gozo se transforma en adoración y esa adoración se convierte en el anuncio de un mensaje para proclamar. Y yo creo que eso debe pasar en nuestras vidas. Y si no ha pasado, nosotros tenemos que evaluar nuestro encuentro con el Salvador. Tenemos que mirar con seriedad cómo está nuestra fe. Porque tal vez
No estamos experimentando el gozo de lo que la resurrección debe ser para nosotros. Tal vez nos sentimos el temor. Pero mis amados hermanos, ¿y cómo está nuestro gozo al considerar la obra de Cristo a favor nuestro? Y que ese gozo se convierta en verdadera y genuina adoración a nuestro Redentor al verlo a Él resucitado. Y esa adoración se debe convertir en un mensaje que tú y yo tenemos que proclamar. Ellas salen, mis amados hermanos, ellas salen a toda prisa del sepulcro, llenas de temor y con gozo para avisarles a sus discípulos todo lo que ha pasado. Y en ese mismo instante Jesús les sale al encuentro. Él les dice, salve. Este era un saludo que implicaba regocijarse. Por eso la respuesta a este llamado del Señor es la adoración. ¿Qué es lo que hacen? Dice la palabra del Señor. Tan pronto escucharon ellos, se acercaron y abrazaron sus pies y le adoraron. La persona que se encuentra con Cristo recibe el privilegio de vivir para siempre en el gozo de su presencia, del cual ya no quiere separarse. Yo creo que estas mujeres en ese momento, y eso es de hecho lo que dice la palabra del Señor en algunas porciones, ellas no querían soltar a Jesús. Ya no es un ángel, es el mismo Salvador el que las consuela. No tengas temor. ¿Saben? Esa es una constante de la palabra del Señor. El Señor nos llama a nosotros como sus discípulos a no tener temor. ¿Por qué hemos de tener temor si tenemos a un Salvador que vive, que la muerte no lo pudo retener? ¿Por qué hemos de tener temor? ¿Y cuál fue su reacción? Caer de rodillas en adoración al Señor. Jesús les reitera que no sientan temor y que les avisen a sus discípulos a que vayan a Galilea y allí le verán. Son instrucciones muy precisas. Y otros evangelios nos dejan ver otros sucesos igualmente sorprendentes en cuanto a la resurrección, pero que no vamos a tratar el día de hoy por tiempo. Yo quiero que finalicemos en esta mañana considerando el quinto aspecto de este relato, que yo he titulado ¿qué tiene que ver la resurrección con nosotros? Ya vimos todo el suceso de la resurrección. Vimos cómo el Señor es levantado, hay un anuncio, ellas son transformadas, pero ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros, mis amados hermanos? Yo quiero que consideremos esto con mucha seriedad. La respuesta es que la resurrección nos recuerda y nos permite ver el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo y el cumplimiento de la promesa de que al tercer día Él resucitaría. Y eso es importante, mis amados hermanos, porque si Cristo resucitó, todo lo que dijo Él es cierto, y no solamente eso, sino que es autor de eterna salvación. Él tiene el poder para redimirnos y para limpiarnos de nuestro pecado. Y mis amados hermanos, esto no es un plan B del Señor. Dios tenía un único plan, y en ese plan dice la palabra del Señor que estaba la resurrección. Jesús sería entregado para ser juzgado, ser condenado, muerto y sepultado, pero no quedaría en la tumba. Por eso estas palabras son tan importantes. No está aquí, ha resucitado. Venid, ved. Ellas fueron a la tumba esperando encontrar un cadáver, pero encontraron una tumba que estaba vacía. Y esto también es importante, mis amados hermanos, porque nosotros tendemos a decir, y con toda verdad, que Jesús está vivo. Pero es muy distinto a decir que Jesús ha resucitado. ¿Por qué razón? Hay una gran diferencia. Antes de la encarnación, antes de que Él viniera a vivir entre nosotros, estaba vivo en el cielo. Y podría haber regresado al cielo y dejar su cuerpo en la tumba. Y sin embargo no lo hizo así. Los ángeles podrían haber dicho ante eso, su cuerpo está aquí en la tumba, pero no teman, su espíritu está con el Padre en el cielo. Pero ese no fue el mensaje, porque no habría completado ese plan de redención para nosotros. De hecho, nosotros podemos mirarlo de esa perspectiva, mis amados hermanos. Considérenlo de esta manera. Los ángeles son seres creados con almas, pero sin cuerpo. Los animales son cuerpos, pero sin alma. Nosotros como seres humanos tenemos un alma y un cuerpo, un espíritu, un alma viviente, dice la palabra que somos nosotros. La integración entre nuestro cuerpo y nuestra alma, un solo ser.
La muerte separa eso que Dios ha unido. La muerte separa eso que Dios ha unido y deshace nuestra naturaleza, pero por eso la muerte es un enemigo terrible. Pero Cristo pasa por la muerte y triunfa sobre ella y sale de la muerte. Y vino para redimir nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestras almas y para presentarnos ante nuestro Padre sin mancha y sin contaminación, con toda alegría. Cuando confiamos en Jesús como nuestro Salvador, y venimos a Él confesando nuestros pecados, pidiendo perdón por nuestras faltas, Él nos abraza en amor y nos limpia de la culpa y nos reconcilia con el Padre y viene a morar en nosotros por medio de su Espíritu y nos da poder para vivir una vida de fe y de obediencia como Él nos lo ha ordenado. ¿Qué debemos hacer nosotros? Mis amados hermanos, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Debemos cambiar nuestra opinión en cuanto al pecado. Debemos reconciliarnos con nuestro Señor. Porque el pecado es el causante de todas nuestras miserias de este lado de la eternidad. Por eso el castigo por el pecado es la muerte. Pero cuando Cristo resucita, vence la muerte para que tú y yo podamos tener seguridad. Y no solamente eso, mis amados hermanos, sino que nos libra del castigo eterno. ¿Cuál es la consecuencia por nuestros pecados? La separación de Dios. Pero el Señor vence esto por medio de la obra de Cristo en la cruz, de su obra sustitutoria y redentora. Jesús vence el pecado, vence la muerte, pero también vence la maldad que quiere destruirnos. Y mediante su resurrección de la tumba nosotros somos justificados para siempre ante Dios. Y tenemos vida eterna. Es por eso que mediante la fe en Jesucristo que ha resucitado, nosotros resucitamos espiritualmente con Él y un día seremos como Él, con cuerpos nuevos y glorificados, ya no sujetos al dolor de la enfermedad, ni al pecado. Es como hemos estado cantando a lo largo de estas semanas. Yo no sé si usted lo ha imaginado. ¿Cómo será ver el glorioso rostro de nuestro Señor y ser transformados inmediatamente? Nuestros cuerpos ya no van a ser iguales. Por eso dice un autor, así como nuestra humillación se convirtió en su humillación, así su exaltación se convierte en nuestra exaltación. Hemos resucitado, subimos a la presencia de Dios, reinamos con Cristo y un día seremos como Él con cuerpos glorificados por su resurrección triunfante por nosotros. Mis amados hermanos, si esto no alienta tu corazón, si esto no alienta tu alma, yo no sé qué puede hacerlo. Si esto no te da esperanza y no te da confianza y no te da seguridad, no afianza tu fe, no sé qué otro mensaje puede hacerlo. Mateo quiere que nosotros entendamos y tengamos una visión correcta de la resurrección y cómo esta afecta a nuestra vida. La tumba vacía es un hecho innegable al que ese ángel que estuvo allí apunta. Él ha resucitado, vengan y vean. Por eso es muy probable que las mujeres también estuvieran aterradas, al igual que los guardias, pero al escuchar al ángel y al entrar a la tumba vacía, su mundo dio un giro radical. Tal vez al principio seguían sin entenderlo, pero ¿saben cuándo cambia esto? Cuando se encuentran con Jesús. Y tal vez así estés tú en este momento en tu vida. Como que las cosas no tienen mucho sentido. Tú estás caminando con el Señor. Recuerden, estas son mujeres que estuvieron sirviendo al Señor. Pero aún en un momento determinado de su vida, dudaron de las promesas del Señor. Dudaron de lo que Él dijo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros lo mismo? Pero ¿qué necesitamos? ¿Dónde está la respuesta? Mira al Cristo resucitado. Considera las palabras. El ángel les dice, no está aquí, ha resucitado como dijo. O sea que necesitamos nosotros escuchar las palabras que Él nos ha dicho. Si Él resucitó, todo lo que Él dijo es cierto. Podemos tener confianza, podemos tener seguridad. Y ese encuentro con el Señor resucitado empieza a dar sentido a todo lo que nosotros somos y tenemos. Después de ver quién es Jesús en realidad, la única respuesta de nuestra parte
debe ser una sola: adoración al Señor y luego obediencia. Ve y anuncia, ve y dilo a otros. Sus vidas no volverían a ser las mismas porque su maestro no es tan solo un líder religioso como lo son los líderes, los fundadores de las otras religiones. Nuestro Señor es el Dios del universo que venció a la muerte. Es por eso que la reacción posterior de los discípulos es la misma. Esos hombres que estaban acobardados, escondidos, cuando ven al Señor resucitado y cuando escuchan estas palabras, no tienen otra opción que ir a anunciar al mundo las verdades de aquel que ha resucitado. Mis hermanos, esa debe ser nuestra perspectiva. Esa debe ser nuestra perspectiva. Nuestra vida será como la de ellos si mantenemos la perspectiva en la resurrección. Ese es el mensaje que ellos proclamaron y lo que alentó sus vidas. Al mantener la mirada fija en la tumba de Jesús vacía, abrirá para nosotros un verdadero encuentro con Él. Jesús no es solamente una figura religiosa, Él es el Señor, nuestro Dios. Y Mateo quiere que nosotros sepamos que esta historia es fundamento de nuestra fe y es ciertísima. Una fe en la que nosotros descubrimos que Jesús es el Mesías enviado por Dios para darnos salvación y vida eterna. Tal vez al principio los discípulos pensaron con la crucifixión todo ha llegado al final. Pero cuando ven la resurrección y ven al Cristo resucitado, solamente se están dando cuenta que ese es el verdadero comienzo de las cosas. Pero el Señor nos estaba preparando para algo mucho mayor. Y lo mismo ocurre con nosotros. La realidad de nuestra experiencia como discípulos está basada y tiene su punto de partida en la resurrección de Cristo. Cuando tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, cuando tú lo ves como el resucitado, tu vida tiene un punto de partida, pero no puede quedar ahí. Tienes que continuar creciendo en el entendimiento de esto. Así que al aprender a considerar la vida a través de la tumba vacía, todo lo demás entra en perspectiva. Nuestra vida adopta una nueva perspectiva que nos coloca a considerar seriamente todas nuestras prioridades. Me encantaba algo que decía el pastor Carlos en el Congreso hace unas semanas atrás. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, mis amados hermanos, podremos ser amenazados con la muerte. Nos pueden amenazar con quitarnos la vida. Pero ¿saben qué es eso? Nos han estado amenazando con la gloria. Que vamos a estar con nuestro Señor. Con la gloriosa resurrección de nuestro Señor. Así que esa no es una verdadera amenaza. ¿Ven? Nuestra vida en perspectiva. ¿Qué sentido tiene entonces la enfermedad y el dolor de este lado de la eternidad? Cuando tenemos una esperanza gloriosa con nuestro Señor, que nosotros resucitaremos con Él, dice el apóstol Pablo. Resucitaremos con Él. Así que vive tu vida en perspectiva de esta resurrección. Pero no solamente eso, sino que todo lo que nosotros hacemos. He encontrado un autor que decía esto: nuestro matrimonio se convierte en una vida compartida con otro compañero discípulo de Jesús, conforme nos vamos apoyando el uno al otro para cumplir el llamado de Dios para nosotros, tanto de manera individual como en pareja. Y así podemos mirar el compañerismo cristiano de la misma manera. La tumba vacía pone toda nuestra tristeza en perspectiva cuando sabemos que porque Jesús ha resucitado, podemos enfrentar el mañana y hacer planes para la eternidad. Estas mujeres salen corriendo a contarles a los demás que la tumba estaba vacía. Y aquellos que en ese momento estaban sintiendo que su mundo estaba al revés, ellas no volverían a ser las mismas. Y todo aquel que tiene el encuentro con el Señor, con el Cristo resucitado, su vida no es igual. Su experiencia de temor y gozo debe servir de instrucción para nosotros. Nuestro Señor y Redentor y Dios nos debe llevar y debe cambiarnos para que nuestra experiencia de temor se convierta en gozo y nuestro gozo en adoración y nuestra adoración en obediencia en todo lo que nosotros hacemos. A la verdad, nosotros no conocemos nuestro futuro, pero el Señor sí. Y tenemos un futuro glorioso con Él. Así que estemos listos.
estemos listos. Déjame preguntarte lo siguiente. ¿Cuál es tu respuesta al encuentro con Cristo resucitado? ¿Cuál es tu respuesta con el Cristo crucificado, resucitado, perdón? Jesús está no solamente vivo, Él resucitó. ¿Cómo crees que esto debería moldear tu vida y tu fe y tu cristianismo? En el caso de los apóstoles y de los seguidores de Jesús, la visión de un Cristo resucitado los animó en medio de las persecuciones, les dio un impulso para una vida misionera, les hizo vivir con una perspectiva distinta ante las dificultades y el dolor. Para ellos Cristo resucitado impulsó la adoración y el reconocimiento de que es Señor y se sometieron a su voluntad. Ellos estuvieron dispuestos a dar su vida porque decían: Cristo es el Señor, está sentado, reinando, vive. Las mujeres al ver al ángel sintieron temor, pero después de escuchar sus palabras salieron con gran gozo. El temor se convirtió en gozo que debe ser compartido. Creyente que estás aquí, iglesia, discípulos de Cristo que estás aquí, ¿compartes el gozo de tu salvación con otros? ¿O no sientes gozo por tu salvación? Porque es algo también que deberíamos preguntarnos. ¿Cómo está mi gozo delante del Señor? De hecho, si sientes gozo por saber que tu salvación, tu Salvador ha resucitado, debes compartirlo con otros. La tumba no pudo retener a nuestro Salvador. No pudo hacer que este Salvador quedara allí. ¿Hay algo imposible para nuestro Señor? ¿Hay algo imposible para nuestro Señor? Si la tumba no lo pudo retener, ¿hay algo imposible para Él? Por ahí dicen que para lo único que no hay solución en esta vida es para la muerte. Mentira. Cristo resucitó. Y los que estamos en Cristo resucitaremos con Él. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que no hay nada imposible. Aún para la muerte hay solución si estás en Cristo. El problema es si no estás en Cristo en esta mañana. Porque si no estás en Cristo, estás muerto en tus delitos y pecados. Tu destino es el infierno eterno. La única respuesta es: ven a Cristo. Ven a Él en arrepentimiento y fe, y Él, resucitado, perdonará tus pecados y te dará nueva vida. Así que recuerda, iglesia, Él ha resucitado. Vengan y vean. Vamos a orar. Amado Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, en esta mañana queremos darte gloria y honra. Rendidos en adoración a ti, Señor, estamos porque has resucitado de la muerte. Has vencido la muerte, venciste al pecado, triunfaste. Y dice tu palabra que a ti se te ha dado un nombre que es sobre todo nombre, Señor. Has vencido la muerte. Y por eso nosotros hoy podemos acercarnos, porque nos has rescatado también. Y nos has dado una nueva vida. Permítenos, Señor, al igual que estas mujeres, experimentar y vivir en el verdadero gozo que la salvación produce. Pero que ese gozo se vuelva en verdadera adoración, Señor, producto de verte a ti, Señor, y de considerarte a ti, de verte en tu palabra y de entenderte a ti, Señor. Y que ese gozo y esa adoración nos lleven a nosotros a comprender el llamado que tenemos a proclamar al mundo la memoria de tu inmensa bondad, las virtudes tuyas, aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, como lo dice el apóstol. Señor, gracias, porque si tú venciste la muerte, no hay nada imposible para ti. De eso estamos plenamente seguros y convencidos. Ayúdanos a escuchar todo lo que tú has dicho en tu palabra. Y ayúdanos a vivir en la perspectiva de la resurrección, Señor. Oh Señor, ayuda a esta iglesia. Ayuda a esta iglesia para que te consideremos y te amamos a ti como el resucitado. Y que ese impulso de verte a ti, Señor, nos lleve a la obediencia y a la fe, a vivir una vida diferente, Señor.
Oh Padre, en nuestras propias fuerzas nosotros no podemos. Oh Señor, nosotros somos débiles, pero tú, Señor, por causa de tu resurrección, por tu Espíritu Santo puesto en nosotros, Señor, nos permites verte a ti, Señor, y nos das fuerza, Señor, y pones en nosotros el querer como el hacer. Gracias por la iglesia aquí reunida en esta mañana, y porque en tu gracia y en tu favor tú nos ayudas para poder vivir la vida que tú quieres que nosotros vivamos de aquí en adelante, Señor. Tal vez en este momento para muchos hay varias cosas, Señor, que no tengan sentido. Pero, Señor, es en la medida que nosotros te veamos a ti como el resucitado, que todo irá encajando como las piezas de un rompecabezas, Señor, en nuestra vida. Gracias, bendito Señor, por la iglesia reunida en esta mañana, por mis hermanos en la fe. Guárdales, suple para ellos todo lo que les haga falta en tu nombre, Señor. Es nuestra oración y nuestro ruego, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador. Al sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.